Bienvenidos a bordo, a la locura argentina de esta semana previa a las elecciones. Y cuando digo locura es porque curiosamente están cerrando las candidaturas. Hoy cerró la expresidente, creo que cerró Massa, mañana cierra Randazzo. Y los cito a estos tres porque ustedes habrán advertido que antes de las PASO, que han sido un par de meses atrás, Randazzo, que llevaba el sello del partido, Massa, que era peronista, y Cristina, que también era peronista, se negaban a decir que eran peronistas. Les producía urticaria, en algunos casos vómito. ¿Y qué ocurrió? Después de los resultados de las PASO, los tres se volvieron peronistas. Antes no se pasaba la marcha, no había fotos de Perón, no había fotos de Evita, nadie decía que los únicos privilegiados eran los niños, nada de eso. Ahora es como una suerte de invasión peronista de recuerdos del general, de la madre trabajadora de los pobres, del Sol, la Esperanza y Hugo del Carril. Es sorprendente esto. Me parece que hay algún tipo de interés electoral, esto de abrirse las venas para decir que son peronistas. Y Cristina lo hizo en un acto medio raro por el sonido, no muy feliz. Ella debía creer que los cantantes de rock cuando van antes a probar el sonido lo hacen porque son caprichosos, no, porque quieren que salga bien. Ella debió haber ido antes, o alguien de su comitiva, y probarlo. Bueno, salió pésimo. Aún así, bueno, habló en el estadio de Racing. Se olvidó de citar que ese estadio se llamaba Presidente Perón, porque lo hizo Perón, a pesar de que Perón era de Tigre, le dio la plata gracias a un gran ministro de Economía que se llamó Ramón Cereijo, e hizo ese bellísimo estadio en Avellaneda que se llamó Presidente Perón. Después dejó de ser Presidente Perón para hacer el cilindro, y la memoria de Cristina en ese aspecto, ahora tan peronista, se olvidó de recordarlo. Los hinchas de Racing tampoco recuerdan demasiado estas cuestiones de Perón, y mucho menos de Néstor, porque en todo el periodo que Néstor fue presidente con su hijo Néstor, su hijo Máximo, intervinieron en la política del club, le hicieron comprar jugadores a un montón de empresarios, les hicieron perder plata, Racing no ganó ningún campeonato, y bueno, después quedaron algunos carteles que el tiempo los fue separando. Y un presidente con dos hijas que son de la Cámpora, que por esa razón Cristina ha ido a ese acto y en ese lugar. Hay un dato del acto de Cristina, pero la gente está sorprendida de la cantidad de gente que fue al estadio, que es aproximadamente, se llena con 50.000 personas. Hay una especie de enfermedad y de ignorancia en la sociedad argentina con relación a las multitudes. En el año 83, cuando volvió la democracia, éramos 30 millones de argentinos. Hubo 2 cierres de campaña, es cierto, presidenciales, pero con gente entusiasta. En una, primero fue la de Raúl Alfonsín, 1 millón de personas en el Obelisco. En la segunda, la de Luder, donde Luder fue tal se apretó tanto la gente que cuando lo llevaron del hotel al lugar donde Herminio Iglesias prendió fuego un cajón, habló con un zapato menos, nunca lo pudieron encontrar. Bueno, también hubo 1 millón de personas. Y acá la sociedad argentina se asombra de que haya 50.000 en el estadio de Racing. Bueno, suspendamos eso, no tiene sentido recordar todo esto, simplemente es la mala memoria de los argentinos y el hecho de que Cristina habla contra Macri, Vidal habla contra Cristina y Massa habla contra Cristina. Lo que se sabe, ustedes ya saben, en apariencia el gobierno se va a consolidar en el resultado del lunes próximo, va a tener la
característica de que se va a imponer en 4 de las 5 grandes provincias de la Argentina, es altamente probable, y bueno, están muy tranquilos, duermen en paz, esperan el triunfo, veremos qué ocurre, mientras que algunas personas no duermen en paz. Uno, Hugo Moyano. Quizá Hugo Moyano tenga que dar una demostración como dirigente esta semana, porque está el problema de la empresa OCA, que debe despedir 3.000 empleados. Cuestión que ya asumió el titular de la empresa. ¿Pero la va a asumir Moyano? ¿Va a hacer que despidan 3.000 personas? De cualquier modo, si no se hace eso en apariencia, la empresa no funciona. Y su hijo, al que Moyano no puede gobernar, es el que está haciendo situaciones violentas en la calle, ha inhabilitado el acceso a determinadas plantas, etc. Y hay algún tipo de sospecha de que ha habido cobro de peajes en esos cierres, peajes para abrirlos. El hijo está un poco comprometido, pero Moyano es el que está peor, porque él va a tener que asumirse como dirigente, o no, y esperar los resultados a la semana próxima. Otros que no duermen bien son Esteche, Delía, que han sido convocados por el Pacto de Irán y están inquietos de que el jueves de pronto puedan ser detenidos con un agente de la CIDE en todo este tema del memorando de Irán, como les dije. Uno ha hablado un poco de la oposición, hablemos un poco del oficialismo, de 2 cuestiones que no han sido observadas en general por la prensa. Una, la manifestación de Marcos Peña diciendo en la reunión de los empresarios de Mar del Plata que los empresarios habían sido débiles, maricones, con la administración de Cristina de Kirchner. Ningún empresario le recordó a Marcos Peña que Mauricio Macri era tan benevolente con Cristina de Kirchner que un día fue y le regaló un bandoneón. En esa reunión también Peña dijo que el pensamiento económico de los empresarios era obsoleto. Nadie sabe dónde se graduó, qué ha escrito en materia económica para atreverse a decir eso delante de gente que en algunos casos está bien formada. O cuestionar, por ejemplo, a Cavallo sobre el tipo de cambio, flotante o fijo, cuestionando inclusive un premio Nobel. Otro que habló fue Quintana, el segundo de Marcos Peña. Inapropiado momento para hablar, sobre todo en este momento de las elecciones. Y habló a favor de un sistema de corporación, de un sistema de colectivización, de que hay que prescindir de los afanes individuales, que hay que prescindir casi del individuo. Una afirmación bastante temeraria y además con algún tipo de connotación casi antigua sobre, si ustedes quieren, el marxismo o si ustedes quieren, el fascismo. La gente que está educada en el peronismo y en el catolicismo generalmente cae en ese tipo de tentación. Por último, también en la semana nos quedan algunos casos de preocupación. Gils Carbó, la procuradora, sabe que tiene en la cabeza el juicio político. Y el otro que está con algún tipo de preocupación, aunque parece que ha mejorado la relación, es el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, también bajo amenaza de juicio político. Después de las elecciones, en esa semana, más de uno imagina que Mauricio Macri, que se supone va a ser una suerte de triunfador, bueno, va a ejecutar rápidamente algunas decisiones que involucran a nombres y apellidos de la vida política argentina, de la economía y de la justicia. En un minuto, nada más, entre lo que tardo ir de acá a allá a conversar con Jorge Macri, voy a estar con ustedes recordándoles que hay un cuarteto de oro esta noche en el programa. Aparte de Jorge Macri, tenemos a Ricardo Alfonsín. Tenemos también a Abel Pose, un escritor, un hombre de pensamiento, tan vacía la Argentina en este momento de esas condiciones.
y también tenemos a Roberto Kachanowski, alguien que por ahí nos explica no por qué hay tanta inflación, por qué le pueden dar el premio Nobel a Federico Sturzenegger, sino por qué hablan tanto los economistas en la Argentina y sobre todo los del gobierno. Prometen más de lo que finalmente hacen. Una pequeña tanda mientras voy a saludar a Jorge.